Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy vamos a tocar un tema médico importante y complejo, la verdad, el cribado mamográfico del cáncer de mama. Hola. Sí, un tema con muchas aristas. Tenemos aquí varios artículos de un blog de física médica, sobre todo, que se han dedicado a desgranar la literatura científica, viendo los pros, los contras. Eso es. Y nuestra idea hoy es intentar sacar las claves de estas fuentes para tener una visión un poco más clara de un debate que, lleva décadas abierto. Exacto. Porque la idea base del cribado, eso de detectar un cáncer de mama antes de que dé síntomas, pues suena muy bien, ¿no? Muy lógico. Claro, intuitivamente parece lo mejor. Pero, como vamos a ver al explorar esto que comentas, la realidad tiene muchos más matices. Hay que poner en la balanza los posibles beneficios, que los hay, frente a los daños que también puede causar. No es tan sencillo. Pues empecemos por al principio, para que todos tengamos claro de qué hablamos. ¿Qué es exactamente el cribado mamográfico? A ver, el cribado, en general, es hacer pruebas a gente que en principio está sana, sin síntomas, ¿Vale? para buscar una enfermedad concreta de forma temprana. En este caso, pues mamografías, que son radiografías de la mama. Con rayos X de baja energía, ¿no? Para buscar lesiones muy pequeñas. ¿Correcto? Se hacen periódicamente, cada 2 o 3 años normalmente, a mujeres en una cierta franja de edad, típicamente entre 50 y 70 años. Es como lanzar una red muy amplia. Para buscar un pez concreto, pero a veces pillas otras cosas o se te escapa el que buscabas. Justo. Y la hipótesis de fondo, la que sostiene estos programas, es que esa detección precoz permite un tratamiento menos agresivo, más eficaz, y que mejora la supervivencia. ¿Y es esa hipótesis, su validez real, su alcance, lo que está en el centro del debate que reflejan las fuentes? Precisamente, ahí está el meollo de la cuestión. Y comentabas que este debate no es nuevo. Las fuentes dicen que empezó casi a la vez que los primeros grandes estudios, allá por los 70, los 80. Sí, desde el principio hubo dudas. Al comienzo, por ejemplo, una preocupación era el riesgo de la propia radiación. Las dosis ahora son bajas, pero antes no tanto. Entiendo. Pero un punto de inflexión que marcan mucho las fuentes fue una revisión de la colaboración Cochrane, en el año 2000. Cochrane, que son conocidos por ser muy rigurosos analizando estudios, ¿no? Exacto, muy meticulosos. Pues analizaron los ensayos clínicos originales, los que justificaban empezar los programas de cribado masivo. ¿Y la conclusión? Pues fue demoledora, la verdad. Dijeron que la mayoría de esos estudios tenían fallos metodológicos importantes. Vamos, que los resultados podían estar sesgados. Vaya. Y lo más fuerte, en los pocos estudios que consideraron que sí estaban bien hechos, pues no veían una reducción clara de la mortalidad por cáncer de mama en las mujeres que se hacían las mamografías. Espera, ¿cómo? ¿Se diagnosticaban más cánceres pero no morían menos mujeres por esa causa? Pues eso parecía indicar el análisis de Cochrane. Se diagnosticaban y trataban muchos más casos, sí, pero la diferencia en muertes específicas por cáncer de mama no era tan evidente como se pensaba. Eso choca bastante. Totalmente. Y de hecho, las fuentes cuentan que esta revisión surgió en parte porque en Suecia, que fueron pioneros, las autoridades sanitarias estaban un poco desconcertadas. ¿Por qué? Porque no veían en sus cifras, en la población real, esa bajada de mortalidad tan clara que esperaban con el cribado. Y la revisión de Cochrane como que les dio una explicación. Ya veo. Y ojo, que una actualización de Cochrane en 2013 mantuvo estas conclusiones, incluso las reforzó. Así que el debate, lejos de cerrarse, se avivó. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Vale, entonces, para valorar si el cribado compensa o no, hay que mirar varias cosas. Las fuentes hablan de la sensibilidad. Sí, que es la capacidad de la prueba para detectar el cáncer si está. Y en eso la mamografía parece que es bastante buena, detecta muchas cosas. Pero luego está la especificidad, que es la capacidad de decir no hay cáncer cuando no lo hay. Y ahí parece que hay más problemas, ¿no? Ahí empiezan los líos, sí, por los falsos positivos. Que es cuando la prueba dice cáncer, pero luego resulta que no lo era. Exacto, una falsa alarma. Y esto, según las fuentes, no es raro. Es algo, bueno, casi inherente a buscar cosas tan pequeñas en tanta gente sana. Y la consecuencia es la angustia de la mujer, claro, y tener que hacerse más pruebas. Pues sí, más mamografías, ecografías, a veces biopsias, que tampoco son una broma. Una fuente interpreta datos que sugieren que, si has cribado durante muchos años, la probabilidad de tener al menos un falso positivo puede ser altísima. Mucho. Uf, vale.
Sensibilidad, especificidad, falsos positivos. ¿Qué más señalan las fuentes? Otro punto importante, el cáncer de intervalo. ¿El que aparece entre una mamografía programada y la siguiente? Ese mismo. Y aquí las fuentes dan una cifra que, la verdad, sorprende. Un artículo cita estudios que dicen que en programas cada 2 años, casi la mitad de los cánceres que se diagnostican en mujeres que participan son de intervalo. La mitad. Pero entonces, ¿eso significa que muchos se habrían detectado igualmente poco después, ¿no? Aunque no hubiera programa. Esa es una de las lecturas, sí. Pone un poco en duda cuánto adelanta realmente el diagnóstico el cribado en esos casos, y conecta con otra duda clave que plantean, el sesgo de anticipación. Que es si detectar antes el cáncer significa vivir más tiempo en total o solo vivir más tiempo sabiendo que tienes cáncer, pero muriendo igual. Justo. Diferenciar eso es súper importante, y muy difícil metodológicamente. ¿Ganas tiempo de vida real o solo tiempo de diagnóstico y tratamiento? Entendido. Y esto nos lleva al concepto que las fuentes destacan como el mayor problema, quizás el más difícil de asumir, el sobrediagnóstico. Sin duda. Aquí es donde, digamos, la cosa se vuelve más peliaguda. El sobrediagnóstico no es un error, como el falso positivo, ¿eh? No es una falsa alarma. El detectar un cáncer real, confirmado con biopsia, todo correcto, pero es un cáncer que crece tan lento o que quizá nunca habría crecido lo suficiente, que jamás habría dado síntomas ni amenazado la vida de la mujer si no lo hubiéramos ido a buscar con la mamografía. O sea que se diagnostica y se trata un cáncer que, en realidad, nunca habría sido un problema para esa persona. Esa es la definición. El gran problema es que una vez lo encuentras y lo llamas cáncer, y aquí se menciona mucho el carcinoma ductal in situ, el CDIS, es casi imposible saber hoy por hoy cuál de esos va a progresar y cuál no. ¿Y ante la duda? Ante la duda se trata. Cirugía, radioterapia, a veces quimio. Lo que lleva inevitablemente al sobretratamiento. Claro, mujeres que pasan por tratamientos muy duros, con efectos secundarios importantes, físicos y psicológicos, para una lesión que, tal vez, nunca les habría hecho daño. Este es, según argumentan varias fuentes, el daño más serio del cribado. Lo fascinante aquí es cómo algo pensado para ayudar puede acabar perjudicando de esta manera. Intentemos ponerle algunas cifras a este balance, siempre según lo que dicen las fuentes que estamos viendo. ¿Qué estimación dan de reducción de mortalidad? Pues las fuentes más críticas con el cribado suelen citar una cifra recurrente, basada en análisis como los de Cochrane. Habría que invitar a unas 2.000 mujeres a participar en el cribado durante 10 años para evitar una muerte por cáncer de mama. 2.000 mujeres durante 10 años para evitar una muerte. Es una vida, y eso es muchísimo. Pero el número de personas implicadas es enorme. Efectivamente. Pon el beneficio en perspectiva. Y si lo comparas con los daños potenciales, pues el balance se complica. Ya hemos hablado de los cánceres de intervalo, que podían ser la mitad en cribados bienales. Y los falsos positivos, con esa probabilidad acumulada altísima que mencionabas. Exacto, que según una interpretación citada, podría superar el 90% tras 10 rondas. ¿Y del sobrediagnóstico? ¿Que decías que era lo más grave? ¿Hay cifras? Es muy difícil de medir, claro, porque es contrafactual. Nunca sabremos qué habría pasado. Pero las fuentes recogen estimaciones que varían muchísimo, lo que ya te dice lo polémico que es. ¿Algún rango? Pues mira, algunos estudios que citan sugieren que podría ser desde un 15% hasta un 50% o incluso un 60% de todos los cánceres detectados gracias al cribado. ¿Un 60%? Eso es una barbaridad. Sí, aunque otras estimaciones son más bajas, pero incluso un 15% o 20% ya es mucha gente. Y para el sedio ELISA en concreto, se habla de que hasta 3/4 partes, un 75%, podrían no llegar a ser invasivos nunca. Son horquillas muy amplias, pero todos sus números apuntan a que el sobrediagnóstico es un problema real y significativo. Desde luego. Ilustra muy bien esa tensión. La posibilidad de salvar una vida, que según estas fuentes es relativamente pequeña en términos absolutos, frente a la probabilidad, bastante más alta, de sufrir ansiedad por falsos positivos, o peor, un sobrediagnóstico y sobretratamiento. Si conectamos esto con el panorama general, la decisión individual y de salud pública es complejísima. Mencionas un estudio de Harding de 2015 en Estados Unidos, que comparaba zonas con más y menos cribado. ¿Qué encontró? Sí, es interesante. Vieron que donde más cribado se hacía, más cáncer de mama se diagnosticaba. Eso es lógico. Claro, si buscas más, encuentras más.
Pero lo llamativo fue que no encontraron que en esas zonas con más cribado hubiera menos muertes por cáncer de mama. O sea, más diagnósticos, pero no menos mortalidad. ¿Y eso qué sugiere? Pues los autores y las fuentes que lo citan sugieren que una parte importante de ese extra de diagnósticos podría ser precisamente sobrediagnóstico, cánceres que no iban a ser letales. Es una pieza más en el puzzle de por qué el impacto en la mortalidad real quizá no es tan grande como se esperaba. Entendido. Y está claro que el debate científico sigue muy vivo. Las fuentes hablan de publicaciones constantes, de críticas a las metodologías de unos y otros. Sí, es un campo en ebullición constante. Nombran investigadores como Bleyer y Welch muy críticos, y las respuestas que han generado. Y es interesante ver cómo incluso los organismos oficiales han ido matizando sus posturas. ¿Ah, sí? Sí, las fuentes indican que ya a finales de los 2000, principios de 2010, agencias de salud de USA, Canadá, Reino Unido, aunque seguían recomendando el cribado, empezaron a incluir en sus informes menciones más claras a los riesgos. Ya reconocían abiertamente el problema del sobrediagnóstico, sobre todo con el CIDS. Y un punto que me parece que las fuentes subrayan mucho es cómo se le cuenta todo esto a las mujeres. La comunicación. Fundamental. Y ahí las fuentes son bastante críticas, la verdad. Dicen que la información que se ha dado tradicionalmente en folletos, en campañas, a menudo ha sido poco equilibrada. ¿En qué sentido? Pues que se magnificaban los beneficios, a veces usando porcentajes relativos que suenan muy bien, como reduce la mortalidad un 20%, que impresiona más que decir una de cada 2000 en 10 años. Ya. Y por otro lado, los riesgos como el sobrediagnóstico o se minimizaban o se explicaban de forma muy confusa o directamente ni se mencionaban. ¿Dan algún ejemplo de presentación sesgada? Sí, el típico es comparar el riesgo de un daño como un falso positivo por cada vez que vas a la mamografía, que parece pequeño, con el beneficio de reducción de mortalidad acumulado después de ir muchas veces durante muchos años, que parece mayor. No es una comparación justa. Claro, porque los daños también se acumulan. Exacto. Esto plantea una pregunta importante sobre el consentimiento informado, ¿no? Totalmente. Para que una mujer decida libremente si quiere participar o no, necesita tener toda la información sobre la mesa, de forma clara y equilibrada, los pros y los contras reales. Ese es el punto ético central. Si la información no es transparente sobre beneficios y daños cuantificados de forma honesta y comparable, ¿es realmente informada esa decisión? Las fuentes mencionan que ya hay iniciativas como de Cochrane o del NCI en Estados Unidos para crear materiales más balanceados que ayuden a las mujeres a decidir según sus propios valores. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos extraído de estas fuentes, el cribado mamográfico puede, efectivamente, detectar cánceres antes, y eso, para algunas mujeres, puede significar salvarles la vida. Sí, ese es el beneficio potencial. Pero esta búsqueda activa en gente sana tiene una cara B importante. Falsas alarmas, ansiedad, más pruebas y, sobre todo, el fantasma del sobrediagnóstico. Que lleva a tratar cánceres que quizá nunca habrían sido un problema, con todo lo que eso implica. El balance final es súper complejo. La evidencia no es unívoca y los expertos llevan décadas dándole vueltas. No hay una respuesta fácil. No, no la hay. Y como reflexión final, que creo que se desprende de la lectura de estas fuentes, hay una cuestión casi filosófica detrás. ¿A qué te refieres? A ver, si empezamos a buscar activamente cosas anormales en gente sana, con tecnología cada vez más sensible, vamos a encontrar un montón de anormalidades que antes ni sabíamos que existían. Lesiones como el CDs están en una zona gris, ¿no? Difuminan la frontera entre estar sano y estar enfermo. Ya. ¿Y eso cómo nos afecta? Pues nos obliga a preguntarnos qué significa realmente estar enfermo. Y sobre todo, ¿qué nivel de certeza necesitamos sobre el beneficio neto comparado con los daños que sí conocemos antes de lanzar programas preventivos a gran escala sobre millones de personas sanas? Es una pregunta de fondo sobre los fines y quizá los límites de la medicina preventiva moderna. Una cuestión profunda, más allá de las estadísticas.